empezar a hablar de cosas que son, la verdad, bastante interesantes. Vamos a tratar de pasar un rato agradable, un rato diferente, un rato en el que hablemos de muchas cosas que quizás nos van a refrescar la tarde. Así que vamos a dar comienzo a esta tarde hablando de habilidades del liderazgo creativo. ¿Qué pasa en el mundo de hoy para que tengamos como un contexto que es importante? En el mundo de hoy, especialmente bajo la situación en la que nos encontramos hoy día con todo este tema del COVID a nivel global, estamos hablando de una palabra gigantesca, enorme, que se llama transformación. Esa palabra que llamamos transformación, ustedes la pueden enmarcar en sus entornos de diferentes maneras. Se habla de reinvertirse, se hablará de recreación, se hablará de reimaginación. Cada uno le pondrá un nombre especial a ese proceso de transformación. Pero van a estar de acuerdo conmigo en que ese proceso de transformación está enmarcado en dos cosas que son fundamentales. Uno, la agilidad. Eso significa que tenemos que tomar decisiones pronto, eso significa que tenemos que estar supremamente alerta de todo lo que está pasando, eso significa que tenemos que tomar decisiones y acciones muy rápidas frente a las cosas que estamos viviendo y frente a las diferentes decisiones que estamos tomando. Y por otro lado, estamos hablando mucho de todo el concepto digital y todo lo que nos está pasando hoy. Hoy estamos en la misma parte, los que están en su casa trabajando o estudiando, estamos en la misma parte con los hijos, con la familia, con la pareja, todos estamos utilizando la misma banda de internet, hemos tenido que aprender a manejar una cantidad de cosas diferentes para plataformas, para poder conectarnos con el mundo, con las reuniones, con todas las cosas. Y obviamente, aparte de eso, todos los que tengamos algún tipo de trabajo corporativo en este momento, pues estamos viviendo una situación en donde se nos está pidiendo transformación, se nos está pidiendo que aprendamos una cantidad de habilidades que rondan en el mundo digital y que nos preparemos para hacer cambios en los procesos que hoy en día vivimos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, todo lo que llamamos hoy transformación y todo lo que estamos viviendo a nivel global, pues está enmarcado por estos dos conceptos. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que llega un momento en el que todos sentimos que la cabeza está totalmente caliente y en el que uno dice, no sé cómo voy a manejar todo esto. No sé de qué manera voy a empezar a vivir esta situación, no sé de qué forma voy a empezar a desarrollar cosas que sean distintas, no sé cómo voy a reinventarme y tampoco sé cómo voy a escoger de pronto el rol que quiero vivir en diferentes ambientes de mi vida de hoy en adelante. Y entonces nos hacemos una gran pregunta. Y esa gran pregunta es, ¿cómo volvemos el estrés un motor para crear? Entonces todo el mundo me dice, pero a ver, un minuto, pero el estrés se supone, o en la concepción que tenemos del estrés, es que el estrés es negativo. Y entonces en ese momento llega ese primer instante de cambio en donde debemos darnos cuenta que no necesariamente el estrés lo tenemos que ver como algo negativo y que el estrés muchas veces nos lleva a tomar acción en nuestra vida, a generar cambios. Y que todo eso que sentimos en el cuerpo, que llamamos estrés, porque es una respuesta física finalmente, de alguna manera, evidentemente nos lleva a que empecemos a generar cambios. ¿Sí? Acá nos están haciendo una pregunta, Milton nos pone un comentario que dice, ¿qué pasa cuando este tipo de conversación se vuelve muy repetitiva y siempre lo sabemos pero no lo aplicamos? Creo que tenemos que evolucionar. Eh, si estás hablando digamos, de la conversación que se tiene alrededor del estrés, en realidad lo que pasa es que tenemos que empezar a darnos cuenta que básicamente la evolución depende de que nosotros empecemos a manejar nuestras emociones y a darnos cuenta que tenemos que empezar a manejar lo que yo llamo la torre de control, que es la mente. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito en términos de biología y de química para que veamos cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente, cuál es el rol del cerebro y cuál es el rol de la mente. El cerebro es básicamente el órgano. Es como la mano, el dedo, la nariz, la boca.
el cerebro como tal es un órgano, ¿correcto? La mente es la que está produciendo los pensamientos. Pero entonces uno dice, ok, ¿y cómo se producen esos pensamientos? Bueno, el cerebro como órgano tiene una cantidad de, digamos, de conexiones eléctricas, de interconexiones, de neuronas, de químicos, de, bueno, y todo esto que forma parte de nuestro cerebro, de alguna manera, pues obviamente influye en toda la fisiología que nosotros tenemos. Entonces, vamos a centrarnos en cómo creamos acciones, cómo la mente es la que crea cierto tipo de acciones. Entonces, primero, para que lo tengamos como un ejemplo, tenemos un hecho que está en presente o en futuro, ¿correcto? Ese hecho que está en presente o en futuro básicamente nos produce una emoción. Entonces, digamos que en este momento vamos a recordar un poco lo que sentimos en el momento en el que nos dijeron que había una pandemia. El hecho es que teníamos frente a nosotros un suceso que ninguno de nosotros había vivido, llamado pandemia. Y en ese momento, en el momento de la pandemia, todos tuvimos una emoción. El pensamiento los llevó ¿a dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a superar todo lo que viene? Ganas de llorar, miedo a salir, correcto. Listo. Entonces, ya tenemos el hecho, ya tenemos la emoción, ya tenemos el pensamiento. Y viene una emoción exaltada. Y esa emoción exaltada, quiero que me digan en el cuerpo, los primeros días que sintieron, en el cuerpo. Y les voy a dar ejemplos: dolor de cabeza, palpitaciones, dolor de piernas, bueno, ganas de comer mucho, un hueco en el estómago. ¿Qué sienten en el cuerpo? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el hecho, tenemos la emoción, tenemos el pensamiento y tenemos la emoción exaltada. Díganme, cuando ya había pasado aproximadamente un mes, 2 meses de vivir toda esta situación, ¿qué hacían en el día a día? Hacer ejercicios, relajarme, llorar muy bien, tareas domésticas del trabajo, estar conectada online, desinfectar todo a cada rato, perfectísimo. Buscar formas de distraerme, oraba, dibujar, ver tutoriales. Entonces, aquí tenemos el ejemplo perfecto, ¿ya? Entonces, tenemos un hecho que se produce fuera de nosotros. Tenemos una emoción que empezamos a sentir en el cuerpo. Tenemos un pensamiento que va atado a esa emoción. Tenemos una emoción exaltada que enseguida hace que las cosas en nuestro cuerpo empiecen a pasar y enseguida accionamos, ¿correcto? Decimos, ok, esta es la situación en la que estoy, esto es lo que estoy viviendo y de aquí en adelante tengo que empezar a que mis ideas empiecen a darle forma a acciones, ¿sí? A que mis ideas empiecen a darle forma a acciones, a que yo entonces mire cómo hago para ser creativa, para poder hacer los deberes o las tareas con mis hijos, a que yo mire cómo soy creativo para poder asumir que en este momento ahora el trabajo me toca traerlo en la casa, a que yo mire cómo soy creativa porque en este momento ya no voy a ir a estudiar, sino que todo se me vuelve a que estoy guardado en mi casa o guardada en mi casa y todo se me vuelve ver la pantalla del computador. Entonces, enseguida empiezo a aprender botones con los que acciono, ¿correcto? Y ahí es donde empezamos a hablar del acto creativo. ¿Qué significa eso? Significa que todo el tiempo estamos generando ideas y estamos creando muchas cosas, productos, servicios, proyectos, soluciones, aplicativos, todos los nombres que ustedes le quieran poner. Generamos ideas y creamos productos y servicios desde las emociones, desde eso que sentimos, ¿sí? En uno de los emprendimientos de los que hago parte,
que es de innovación, que se llama Wake Up Brain Academy. En la Wake Up Brain Academy, por ejemplo, desarrollamos proyectos de innovación que tienen que ver con desarrollo social, con impulsar temas que son sociales, impulsar, por ejemplo, temas que son de emprendimiento, ¿correcto? Y no saben la cantidad de proyectos nuevos que han surgido en América Latina a raíz de lo que significa o significó o lo que seguirá significando el tema del COVID. Iniciativas de temas comunitarios, iniciativas de ayuda a la gente social, iniciativas universitarias, diferente tipo de iniciativas que de alguna manera hacen que nos demos cuenta que estamos cambiando las cosas. Entonces, desde las emociones, lo que intentamos siempre es producir una emoción exaltada para generar acción. Es la manera en la que nosotros producimos algo que sea creativo. Vámonos al ambiente, por ejemplo, de tener nuestros hijos estudiando en casa, ¿cierto? Sabemos que tenemos que animarlos, inspirarlos, estar con ellos para que se conecten, para que no dejen de hacer sus deberes, para que no dejen de estudiar, para que no les dé el aburrimiento. Y empezamos a crear una serie de actividades, horarios, rutinas para que las cosas sean distintas para ellos. Eso significa crear. Entonces, todos creamos, todos desarrollamos actos creativos. Pero para desarrollar actos creativos, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que manejar nuestras emociones y darnos cuenta que esas emociones son las que le dan vida a las acciones. Entonces, siempre hablo de algo y es, cuida que tu cerebro sea sexy. ¿Qué significa que tu cerebro sea sexy? Significa, por un lado, que tienes que aprender a manejar tu ego. ¿Qué significa manejar tu ego? Significa que muchas veces dejamos de hacer cosas porque sentimos que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente capaces de hacer las cosas, que no tenemos el conocimiento, que no sabemos de qué manera manejarlos, que no sabemos cómo administrar un proceso, que quizás no queremos de pronto ese cargo que nos están entregando, que quizás no sabemos si realmente queremos estudiar eso que estamos decidiendo estudiar, que no queremos saber si ese reto que tenemos enfrente lo vamos a asumir o no. Y muchas veces de pronto nos vamos hacia el otro lado, en el que sentimos que tenemos todas las habilidades del mundo para desarrollar un montón de cosas y nunca nos preocupamos por seguir estudiando o por seguir desarrollándonos para que logremos esos retos. Entonces el tema es, siempre tratemos de ver cuáles son las trabas que nuestro ego está poniendo en ese acto creativo. Siempre miremos cuáles son las trabas que tenemos en ese acto creativo. ¿Ok? Lo segundo, ¿qué pasa? Lo intangible es lo que no podemos tocar, lo que no podemos palpar, lo que no podemos oler, lo que no podemos sentir o lo que no podemos ver que tiene vida de alguna manera, porque no necesariamente significa que lo podamos sentir, tocar, oler, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que lo intangible es eso que tenemos que volver tangible. Esa idea que tienes en la cabeza la tienes que volver realidad. Ese proceso que tienes en la cabeza lo tienes que volver realidad. Entonces, fíjense cómo se va armando el panorama de una forma bonita. Lo primero es identifica cuáles son las cosas que tú dices que no te dejan crear. Lo segundo es identifica exactamente qué es lo que tienes que crear. Dale nombre, un proyecto de trabajo, un ensayo, un escrito, una obra literaria, una forma diferente de hacer las cosas en mi casa, una forma distinta de hacer las cosas en mi trabajo, una manera diferente para poder hacer que mis hijos hagan sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo tenemos que empezar a volver tangibles las cosas que vemos que son intangibles. Pero por el otro lado, invito a un tercer ingrediente y el tercer ingrediente es que lo hagamos de una forma ágil. ¿Qué significa de una forma ágil? Cuando yo hablo de una forma ágil significa que no le demos tantas vueltas y no demoremos tanto el tomar decisiones.
porque muchas veces sentimos que nos deja el tren, muchas veces sentimos que se nos pasa el momento, muchas veces decimos, no, es que yo dejé pasar el momento perfecto para hacer esto. Muchas veces decimos, no, después, luego, o como dicen en México, luego, luego, en un ratito. Y resulta que la vida se nos va en ese luego, luego, en ese no ratito, en ese proceso de simplemente procrastinar, ¿correcto? Entonces la idea es que esos tres elementos los logremos manejar de una forma en que nos demos cuenta que sí tenemos la capacidad de crear, que sí tenemos ese cerebro con esas habilidades fantásticas en las que sí podemos crear. ¿Ok? Entonces, el tema es, fíjense esos tres elementos. Le pueden tomar foto a la pantalla si quieren. ¿Cómo nivelamos esos tres elementos? Eso que te impide crear, eso que necesitas volver tangible y eso que necesitas que se tome una decisión que sea rápida, no la demores mucho tiempo. ¿Ok? Y aquí quiero detenerme unos instantes. Quiero invitarlos a que nos tomemos unos minutos. Yo los voy a contabilizar en este momento por reloj. Vamos a tomarnos 5 minuticos, pero esos 5 minuticos que nos vamos a tomar, quiero que piensen en dos proyectos de vida que en este momento saben que quieren generar. Dos cambios, dos formas diferentes de hacer las cosas, algo que los tenga en este momento enredados en algún área de su vida, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en las finanzas, en la salud, algo que ustedes saben que tiene que tener algún cambio radical para que dé el resultado que ustedes quieren. Y quiero que escriban cuál es la meta que tienen con esos dos proyectos. ¿A dónde quieren llegar con esos dos proyectos? Tómense unos minutos, yo los cuento acá por reloj, y traten de escribir y de dar la descripción completa de qué es lo que quieren, cuáles son esos dos proyectos que ustedes quieren desarrollar. Y escójanlos bien, porque sobre esos vamos a trabajar en el resto de la sesión. Entonces, escójanlos muy, muy, muy bien. Papel y lápiz y escríbanlos. Vamos a tomarnos unos minutos, piénsenlos bien. Un cambio que quieran generar físico, en su salud, en sus finanzas, en su familia, en el trabajo, en la vida misma. Un cambio que quieran generar. Listo, perfectísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos y vamos a empezar a entrar en lo que son las fortalezas de carácter, ¿ok? ¿Qué son las fortalezas de carácter y de creatividad? Resulta que en el centro, quiero que se pongan ustedes, esto es un modelo que es mío, y quiero que en el centro del modelo se pongan ustedes, donde dice ser mindful es yo, pónganle su nombre y dibujen el diagrama en su papel. Su nombre, en el centro ustedes van a ver Camila, Jocelyn, María Lourdes, pero ustedes van a ver en el centro el nombre es ustedes, ¿correcto? Y vamos a empezar a repasar cada una de ellas. ¿Qué significa el self-awareness? El self-awareness no es nada distinto que un profundo autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Y quiero que pongan en el diagrama que están haciendo una pregunta gigante que diga, ¿quién soy yo? Porque esa es una de las respuestas que necesitamos tener claras en el momento de crear. ¿Sí? ¿Qué significa ser cada uno de nosotros? Y vamos a estudiar unas variables que son importantes. ¿Cuáles son los miedos que tenemos? ¿Cuáles son los sueños que tenemos?
¿Quién soy yo? ¿En qué ambiente me estoy desarrollando? ¿Cómo estoy creciendo como ser humano? ¿Correcto? Esa es la primera. La segunda, empatía y compasión. ¿Qué significa el tema de empatía y compasión? La empatía y compasión arrancan por casa. Y la casa son ustedes. Entonces, vamos a hablar de autoempatía y vamos a hablar de autocompasión. ¿Qué significa autoempatía y autocompasión? Que quiero que se traten bien a ustedes mismos, que quiero que eliminen de su vocabulario el tema de no soy capaz, no soy suficiente, no logro producir lo que se necesita, no tengo tiempo para hacerlo, no soy lo suficientemente preparado ni mentalmente ni físicamente para aceptar el reto o para montar alguna cosa nueva o para ser emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que saquen de su discurso palabras que hacen daño, palabras que siempre como que lo dejan a uno en el que uno siempre va a decir, no, es que yo definitivamente de eso no soy capaz. Es que de eso tan bueno no dan tanto. Es que yo creo que yo no soy capaz de crecer a llegar a hacer tantas cosas. Y todos esos dichos, y ojalá hicieran un repaso de los dichos que quizás les repetían de pronto en su casa, o que les repetían de pronto, que se repetían de pronto en familia. Todo eso que ustedes sienten que es traba, no los deja progresar. Entonces, a eso nos referimos con el tema de la autoempatía y la autocompasión. Hablamos de un tercer elemento, que es la resiliencia. Y la resiliencia no es nada distinto a levantarnos cuantas veces sea necesario y seguir adelante. Y seguir haciendo lo que tenemos que hacer para seguir creando los proyectos que en este momento estamos creando. La resiliencia. La otra, la creatividad y la capacidad de contar nuestras historias. Dejé el storytelling en inglés porque no sé si en toda Latinoamérica se entiende el término de cuentero, que lo tenemos en Colombia, y es contar la historia. No significa que nos vamos a volver conferencistas de la noche a la mañana, no, pero es que estemos en capacidad de contar la historia. Alguien escribía que quiere ser emprendedora. Si queremos ser emprendedoras, necesitamos poder contar nuestra idea de negocio muy bien contada. Y cuando contemos esa historia de negocio muy bien contada, vamos a lograr dar pasos gigantes en pro de conseguir que ese emprendimiento salga adelante. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad y creernos nuestra historia y creernos nuestro cuento con una pasión gigantesca. Con una pasión gigantesca. Y cuando hablamos de accountability, que está en inglés también, cuando hablamos de eso, hablamos de el sentido de pertenencia, de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros sueños, de la responsabilidad que nosotros tenemos con esa capacidad de crear, de la responsabilidad que tenemos de sacar adelante las cosas que tenemos en nuestra cabeza. Responsabilidad por nuestros actos, porque es que además el pie que movamos para la derecha significa que toda la gente que está cerca a nosotros posiblemente va a mover el mismo pie para la derecha. Y tenemos que tener la responsabilidad de que una decisión que tomemos influye en las personas que están con nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro equipo de trabajo, en la gente que trabaja con nosotros proyectos, pero influye en la gente que está con nosotros. Y la última es no perder el foco. Siempre los ojos apuntan para el frente. Ese sueño que tienes, lo tienes que sacar adelante. Ese sueño que tienes, la idea es que le des vida. Entonces, ¿cómo puede crecer todo esto? Y cada uno de ustedes, la idea es que se tome ese dibujo y cree un mapa mental de cuáles son las fortalezas de carácter que tiene que desarrollar
para poder sacar adelante lo que en este momento son los proyectos que ustedes acaban de escribir. Ustedes pueden cambiarle los nombres a todo esto. Ustedes se ponen en el centro y ustedes pueden decir yo, Camila, yo, María José, yo, Guillermo, yo, Marco, necesito desarrollar estas habilidades para poder sacar adelante, para poder echar a rodar la idea que yo tengo específicamente. ¿Correcto? Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo esto se vuelve un mapa mental en el que ustedes pueden jugar con diferentes piezas y diferentes emociones y diferentes sensaciones que ustedes tienen que empezar a vivir y diferentes procesos y, digamos, acciones que tienen que desarrollar. Entonces, ¿cómo puede crecer tu mapa mental? Les doy varios ejemplos. Si hablamos de empatía y compasión, no perdamos la humildad. Si hablamos del tema de resiliencia, tenemos que empezar a ver la vulnerabilidad y el coraje de una forma diferente. La vulnerabilidad no es debilidad. Entonces es cómo empezamos a ver la vida de una forma distinta. Si hablamos de creatividad, es recordar cómo cuando niños jugábamos, recuperar la curiosidad y recuperar ese juego, esa capacidad que teníamos de jugar con una piedra, de jugar con el agua, de jugar con un vasito, de jugar con la comida, de jugar, de crear cosas muy bonitas con cosas muy sencillas, ¿sí? Hablemos de congruencia y de integridad. Nuestros valores tienen que verse en ese proyecto que nosotros queremos crear. Todo lo que nosotros como seres humanos valoramos, el respeto, la integridad, la justicia, la honestidad, la verdad, todo se tiene que ver en nuestro proyecto, en ese proyecto que estamos creando, ¿correcto? Y cuando hablamos de foco, hablamos de pasión, hablamos de positivismo, hablamos de darnos cuenta que tenemos que pensar en positivo, que tenemos que sacar adelante las cosas con muchísimas ganas. Yo creo que aquí todos en Latinoamérica, de alguna manera, el fútbol nos gusta. De alguna manera le seguimos y le hacemos barra a un equipo de fútbol. Piensen en ese equipo de fútbol que les gusta y piensen en la manera en la que les gusta verlos jugar, sincronizados, alineados, pero la meta es meter el gol. Entonces, esa es la invitación que les hago yo en este momento hoy. Entonces, ya tienen ustedes papel y lápiz. Tienen dos proyectos, ¿correcto? Que quieren sacar adelante. La idea es, vamos a empezar a trabajar esos proyectos teniendo en cuenta todo esto. Y quiero que se imaginen ustedes en la mitad como creadores de esos proyectos y tomen nota de pronto de lo que tienen acá. ¿Qué fortaleza de carácter les serviría o necesitan nivelar para poder sacar adelante ese proyecto? Entonces, tómense unos minutos viendo la pantalla y viendo sus dos proyectos y reformulen esos dos proyectos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, la persona que ponía al ser una mujer emprendedora. Piensen muy bien, por ejemplo, si quizás hay que mejorar el contar la historia, si quizás hay que tenerse mucha más convicción, si quizás estamos fallando en tema de empatía o de compasión, si quizás estamos nosotras mismas diciendo, no, yo no soy capaz, no, yo no voy a poder hacer eso, yo no tengo el capital suficiente para empezar un negocio. ¿Cuál es ese no que se están diciendo? Entonces, piénsenlo bien, porque con esto nos quedamos con esta información. Papel y lápiz, súper importante. Y ojalá esto que hagan hoy no lo dejen de lado nunca y sigan trabajando en él. Entonces, comparto mi pantalla nuevamente. La técnica se llama stop y cada una de las letras del stop significa algo. ¿Ok? Entonces, en este momento, la S significa silencio. ¿Ok? En este momento vamos a hacer un ejercicio y yo voy a empezar a contabilizar tiempo para que podamos hacer el ejercicio. ¿Ok? Quiero que cada uno piense
en su proyecto y diga cuál es el discurso que se está contando. ¿Qué significa? Yo, Ruth, yo, Jocelyn, yo, Marco, yo, Isabel, me estoy diciendo a mí misma, a mí mismo, que no puedo, no es el momento, no se puede ahora, lo dejo para mañana. ¿Qué se están diciendo? Y escriban en ese papel las 5 frases que más se repiten frente al proyecto. Ojo, las negativas y las positivas, ¿no? También escriban que se dicen que tienen el conocimiento, que tienen la capacidad, que tienen las ganas. Todo ese discurso que uno tiene metido en la cabeza. Bien, ahora nos vamos con la segunda. ¿Qué te están diciendo los demás? ¿Ya? Y ahí es donde vamos a empezar varios a estar de acuerdo. Y es, no, pues es que en mi casa me dicen que no es tiempo. No, en mi casa me dicen que tal vez eso no lo debería hacer así. No, es que en mi casa me dan el consejo de que quizás debo dejarlo para después. No, lo que pasa es que mi pareja dice que no, que quizás en este momento no es el instante ideal. No, lo que pasa es que mi profesor me está diciendo que quizás ese no es el tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les están diciendo los demás? Igual, así como lo negativo, lo positivo. Tú puedes, ve para adelante, eres grande, lo vas a lograr, o sea, todo eso. Lo positivo y lo negativo, y si quieren agarren y hagan 2 columnas, pero lo positivo y lo negativo. ¿Qué les están diciendo los demás del proyecto que ustedes en este momento quieren desarrollar? Y escríbanlos. Y ahora nos vamos con una súper importante. Esa súper importante es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú lograr? Pónganse tiempo. Digan en 3 meses quiero tal cambio, en un año quiero estar en tal parte. Pónganse el tiempo. ¿Qué quieres tú? Y la cuarta pregunta le apunta a los demás que quieren de ti. Si tú piensas en ese proyecto, los demás que quieren de ti. ¿Listos? Bueno, ahora nos vamos con la siguiente letra del stop, que es la T, de tiempo. ¿Ya? Y aquí les doy 2 mensajes. Uno es tómate un tiempo para digerir la idea. Lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo complejo es enemigo de lo que es pragmático. Entonces, en este momento, con el proyecto que ustedes tienen en mente, quiero que piensen si parte de el no sacarlo adelante o parte de necesito más tiempo o parte de quizás lo dejo para después pueda significar que lo estén viendo de una forma muy compleja. Entonces, en este momento, en su papel, con su lapicito, quiero que piensen en 2 posibles caminos para hacer realidad ese proyecto. Alguien le diría a uno el camino largo y el camino corto. 2 posibles caminos para sacar adelante ese proyecto. Sí, les doy un ejemplo. Si por ejemplo alguna dice o alguno dice lo que pasa es que yo necesito que mi emprendimiento crezca. Los 2 caminos son
creas un producto nuevo y empiezas a ver cómo los números crecen de a pocos, o buscas capital para que alguien se vuelva un socio inversionista de tu negocio, ¿sí? ¿Cuál es el camino 1 y cuál es el camino 2? Dos posibles caminos que ustedes tienen para sacar adelante ese proyecto. Bien, ahora nos vamos con la otra letra del stop. Observar. ¿Y esto qué significa? Es como cuando uno hace un trabajo de campo para la universidad o incluso un trabajo de campo para la organización donde uno está, ¿cierto? En este instante, en ese papel y lápiz, listen qué ven, qué sienten, qué oyen, cómo está su competencia. Si, por ejemplo, estamos hablando de un emprendimiento, es quién más hace lo que ustedes están haciendo. Si estamos hablando de su estudio, de un proyecto de tesis, por ejemplo, es qué en este momento están viendo, sintiendo, oyendo, qué les dicen de retroalimentación, por ejemplo, el proyecto que en este momento están sacando adelante. Si en este momento están pensando en que el proyecto es un cambio que quieren generar de vida, es qué ven, qué sienten, qué oyen en el entorno para ver si es factible o no es factible sacarlo adelante. ¿Cuáles son todos esos factores externos, ajenos a nosotros, que tenemos que tener en cuenta para sacar el proyecto adelante? Y que quizás en este momento no están observando. ¿Sí? Por ejemplo, el que esté pensando en un emprendimiento y esté en este momento diciendo que lo que pasa es que el momento de pandemia está retrasando un lanzamiento, piensen de pronto cómo, por ejemplo, el momento de pandemia podría ayudarles tal vez a crear de pronto algo distinto. ¿Qué pasa en el entorno hoy? Porque son factores que se tienen que tener en cuenta. ¿Con qué situación estamos lidiando hoy? En familia, en finanzas, en el mundo, etcétera, etcétera, que son factores que debemos tener en cuenta al momento de darle vida a algo. Ese es el proceso de observación. Siempre recuérdenlo, es como el trabajo de campo. Es como cuando uno sale y dice, ok, voy a mirar todas las variables. Resulta que quiero montar un emprendimiento en donde voy a, no sé, pintar cosas en tela. Bueno, voy a salir y voy a mirar quién más hace cosas que pintan en tela y quién hace ropa con pintura, y quiero ver exactamente cuál es mi competencia y quiero ver cuál es el precio al que la venden y quiero saber exactamente qué dice la gente, qué retroalimentación hay, a la gente le gusta, a la gente no le gusta, en fin, etcétera. Todo ese tipo de procesos. Todo eso externo. Acá nos están poniendo algo que es interesante. Dice, Elizabeth dice, la incertidumbre de esta nueva realidad limita mi proyección a futuro. Sí, pero se trata de que empecemos a darle forma a eso, y cuando yo les digo pongámonos tiempo, versión anterior, slide anterior, ponernos tiempo es decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy para que mañana esto agarre más forma, para que pasado mañana agarre más forma y para que en el momento en el que las cosas de repente estén empezando a cambiar, yo esté totalmente lista o totalmente listo para poder seguir adelante? Porque es que además este proceso de ajuste en el que estamos toma tiempo. Va a tomar tiempo el que la economía se reajuste, en que los trabajos se reajusten, en que los estudios se reajusten, en que nosotros como seres humanos nos reajustemos. En este momento hay procesos, y más adelante lo mencionaban con temas de salud mental y todo lo demás. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso distinto en torno a todo este ambiente que el COVID nos generó. Pero el problema es que no podemos seguir sentados en nuestra silla pensando que no podemos crear, pensando que lo que pasa es que el COVID definitivamente nos frenó absolutamente todo y que no podemos darle la vuelta a las situaciones. Acuérdense del mapa mental y acuérdense de la resiliencia. Y acuérdense de tratar, en Colombia decimos tratar de buscarle la comba al palo. Eso significa es tratar de buscar la forma
de hacer que las cosas funcionen para nosotros, ¿sí? Entonces, la O es ese trabajo de campo que tenemos que salir a hacer. Y la P es pensar. Y entonces es básicamente en este momento, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de empezar a realizar acciones, así sean pequeñas, en pro de ese proyecto? ¿Sí? Si, por ejemplo, lo que pasa es que están pensando, alguien ponía que el emprendimiento que tienen quieren que sea más grande y posiblemente están considerando el invertir en una maestría o en un estudio X que les complemente lo que quizás en este momento saben o piensan que tienen que estudiar para poder hacer que su emprendimiento crezca. Entonces, el punto es, listo, ¿cuáles son mis posibilidades? Voy a estudiar, pero necesito saber más de, no sé, voy a inventar, necesito saber más de finanzas o necesito saber más de mercadeo. ¿Necesito conocer más de manejo de imagen o necesito conocer más de temas que tienen que ver con contabilidad? ¿Cuáles son las posibilidades que en este momento tienen para que le empiecen a dar vida a ese proyecto en el cual ustedes están pensando? Hay gente que ha escrito en el chat, yo simplemente quiero hacer mi maestría. Ok, ¿cuáles son las posibilidades que tienen hoy y cómo van a escoger la maestría? Porque hay un sinnúmero de maestrías y hay muchas que de pronto pueden parecerles muy interesantes a cada uno de ustedes. Y de repente ustedes se sientan y miran todo el contenido, todo el currículum de las diferentes maestrías y dicen, no, yo no sé si irme por esta o por esta. Porque puede que les gusten dos. ¿Cuáles son las posibilidades que en este momento tienen y qué es genuinamente lo que necesitan de conocimiento, de finanzas, de temas que tienen que ver con salud, de temas que tienen que ver con desarrollo de su cuerpo físico, de temas que tienen que ver con su salud emocional? ¿Cuáles son todas las posibilidades que en este momento ustedes tienen para complementar esos pasos que están en este momento dando en pro de crecer, en pro de desarrollar los proyectos? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ha surgido el ejercicio. Miren cómo se invita a que el stop sea una pausa para ver los pros, los contras, para ver qué es aquello que nos está frenando a dar el siguiente paso, para mirar qué es aquello que de repente los demás o nuestro entorno nos están diciendo sobre ese paso que queremos dar, para mirar exactamente qué es lo que queremos hacer con toda la información que en este momento tenemos en nuestra cabeza. Es hacer una pausa para planear, es sentarse con papel y lápiz y decir, este es el proyecto 1 y estos son mis caminos del proyecto 1. Este es mi proyecto 2 y estos son mis caminos del proyecto 2. Es cómo finalmente todo esto que nos está pasando en el mundo nos llegó y es a todos. No es que les llegó solamente a ustedes o solamente a mí o solamente al vecino o solamente al de al lado, no, nos llegó a todos. Y esto fue como un frenón en seco para todos, para reformular lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que queremos, para dónde vamos, qué queremos hacer, cómo nos queremos sentir. ¿Sí? Entonces, miren cada uno de sus proyectos y aplíquenle la forma del stop para que ustedes se den cuenta qué necesitan para poder dar ese paso. De qué manera están creando para poder dar ese paso. Y cuando ya estén listos, simplemente accionen. ¿Qué significa go for it? Accionar, que ese es el nombre de mi compañía. ¿Y por qué se llama así? Porque quiero generar acciones. Accionar. La idea es que inspiremos acciones. Tomemos acción. Pequeñita, pero tomemos acción. Hoy voy a hacer un presupuesto.
Mañana voy a estudiar muy bien el currículum de todas las materias. Pasado mañana voy a mirar el proyecto de mi emprendimiento y voy a mirar qué es lo que yo tengo que hacer hoy, qué pueden hacer hoy para accionar. Pero lo más importante es, no pierdan de vista, no pierdan de vista que la creatividad no se da si no estamos 100%, por lo menos tratando de estar en balance. Y aquí hay un mensaje importante y es, el balance perfecto no existe. Hoy de repente nos estamos sintiendo muy bien en este instante y resulta que nos damos cuenta que las finanzas algo pasó, que el negocio algo pasó, que quizás el curso que queríamos lo cancelaron o lo aplazaron, o que lo que pasa es que pasó algo en la familia, entonces tenemos que cambiar ese proyecto por otro. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay una cantidad de cosas que pasan en el día a día que no nos generan ese balance perfecto. Pero lo lindo del proceso de la vida es que empecemos a encontrarle el sabor dulce a ese proceso de imbalance. Entonces, sabiendo que ese balance perfecto no existe en todo lo que se llama aquí en vida 360 grados, sabiendo que ese balance perfecto no existe, lo importante es que nos demos cuenta que sin tener el pretexto de la situación que en este momento estamos viviendo, accionemos los botones que se necesitan, prendamos los focos de luz que se necesitan para poder iluminar ese camino que queremos ver frente a nosotros. La vida es nuestra responsabilidad, las decisiones son nuestra responsabilidad. Y lo importante es que nos tomemos el tiempo para cuando la cabeza está diciendo que no somos suficientes, que no somos capaces, que no es el tiempo correcto, que no es el tiempo perfecto, que no estamos en capacidad de hacerlo, que nos falta el centavo para el peso, que nos demos cuenta que todo eso está en nuestra cabeza y que necesitamos nosotros empezar a generarnos a nosotros mismos emociones que veamos en positivo. Dense cuenta que todo esto apunta a que la vida es nuestra responsabilidad y que todas las decisiones que tienen en este momento en la cabeza pendientes por tomar, la única persona que puede empezar a accionarlas y a crearlas y a volver la realidad son ustedes mismos. Y que ese liderazgo creativo parte de un proceso profundo de autoconocimiento. Así que con esto los dejo. Eh, los que quieran conectarse conmigo en las redes sociales, todas aparezco así. Ana Rojas Matiz.